Esto para el pentacam. Bueno, ¿cuál es la finalidad de un estudio diagnóstico? La finalidad última de un estudio diagnóstico. Digo, confirmar lo que se sospecha, digamos, de lo que haya, en base a lo que hayamos visto clínicamente, ¿no? Básicamente es discernir entre normal y anormal, ¿cierto? El problema con el pentacam, y se fijaron cuando se los quise poner a interpretar, ¿vieron la información que aporta un pentacam? Son 40 valores descriptivos, y es eso, son descriptores nada más. Es bien importante saber cuáles de esos 40 valores, cuál es el más importante, el 1 o el 38, ¿verdad? Porque finalmente lo que estamos buscando es saber qué desempeño tiene, qué tan sensible es para decir este paciente tiene la enfermedad, este no, y de segunda, qué tan específico para decir qué tipo de enfermedad. Entonces, miren, son 40 valores en un pentacam. Este estudio lo que trató de analizar, es un estudio bien importante, es cómo se porta por separado cada uno de esos valores. Y esto lo abordamos metodológicamente con lo que se llama área bajo la curva, donde los valores que tienen o sea, los parámetros que tienen un valor de 1 discriminan perfectamente entre un paciente sano y un paciente con enfermedad, en este caso queratocono, ese es nuestro patrón de comparación. Un valor de 0.9 pues sigue teniendo una buena área bajo la curva, un buen desempeño, y así vamos bajando. Y ya los valores de 0.5, parámetros que andan en rangos de 0.5 área bajo la curva, que corresponde a un 50%, pues eso ya es volado, ¿no? Eso no es mejor que el azar. Entonces, esto es un pentacam. Entonces, ¿quién es el vivo que? Durísimo, durísimo, es información dura, son 40 valores. Entonces, yo la forma que he encontrado de abordar un pentacam, fuera del colmillo, es, ok, reconocer que es topógrafo, ¿cierto? Tiene valores topométricos, como igualmente tiene el Orscan. ¿Qué otro tiene? ¿Qué más es? Paquímetro, ¿cierto? Y tomógrafo. El tomógrafo es meramente cualitativo. Vemos la imagen. Eso no me genera valores. Entonces, de estos 40 descriptores que les estoy hablando, y que van teniendo diferente desempeño en términos de sensibilidad, especificidad, área bajo la curva, vale la pena ver cuál es más importante, en cuál me tengo que enfocar. ¿Bien? Porque el reto con un pentacam, y se van a dar cuenta, es que de repente todo está bien, menos un valor. ¿Es suficiente? Hay que contextualizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el topográfico. Digamos que la topografía es la representación en mapas de una curvatura, de una elevación, ¿sí? De una superficie. Entonces, dentro del topográfico hay 15 valores que corresponden a la topografía del pentacam. Sin que se asusten, muchos de estos valores los conocen. K1, perfectamente conocido, ¿no? ¿Es la más plana o la más curva? Quién sabe, depende del... No está bien, no hay buena convención al respecto. Pero bueno, K1, K2, K media, hasta ahí estamos en terreno cómodo, ¿cierto? Cilindro, asfericidad, eso le preguntaba yo a mi optómetra, ¿cierto? Y queratometría máxima, esto estoy hablando de la cara anterior. ¿Qué me ofrece también? Lo mismo, pero de la cara posterior. ¿De acuerdo? Y entonces aquí sí, los valores que me reporta un pentacam referentes a cara posterior son muy confiables, más que del Orscan, ¿sí? Y aparte de estos valores topográficos, tengo también esto, que es el punto más delgado de la córnea, ¿de acuerdo? Thickness, central thickness. El volumen de la córnea, el volumen en que estará expresado. Micras, eso es superficie, es
que ser algo cúbico. No, volumen, milímetros Milímetros cúbicos. cúbicos. Volumen acá también de la cámara anterior. La distancia de la cámara anterior. Fíjense cómo son valores que el otro ni de lejos. Porque les platicaba que esto genera una reconstrucción tridimensional prácticamente del segmento anterior. Y también el ángulo de la cámara anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Yo podría decir, este paciente tiene un ángulo cerrado. No subjetivamente, objetivamente, tiene un ángulo de 18 grados. Pero la orientación de la charla es más para la detección de ectasias, no otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles de estos 15 valores topográficos, que es una fracción de los 40 que me aporta el Pentacam, tiene más valor? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que si está alterado sea más importante? Así, de primera intención, ¿qué será más importante que si está elevado o no? Son valores que de momento no desconocen. K1, K2, keratometría media, el cilindro. La esfericidad a lo mejor ahorita es un poquito etérea. ¿La keratometría máxima? Keratometría máxima, bien importante. ¿Cuál otro? La felicidad. La esfericidad diría que no, el espesor. Ya, o sea, el punto más delgado viene siendo importante desde el Opscan, ¿cierto? Pero no quiero decirles yo cuál siento que es importante, cuál tiene buena área bajo la curva y con qué punto de corte, ¿no? Eso es basado en evidencia. Entonces, no sé si se ve, yo no lo veo. ¿Y qué se ve fabuloso? ¿Qué será? ¿Menos luz? Muy apenas. Es que esto es. Bueno, no pasa nada. Keratometría máxima y el punto más delgado. Eso de los 15 valores topográficos son los que tienen más valor predictivo. Esos, si están alterados, sospecha importante de ectasia. ¿Sí? Fíjense, ya hablando de sensibilidad y especificidad, con un punto de corte de 506 micras, hay una sensibilidad de 89% y una especificidad de 83%. Ya es raro que el paciente tenga menos de 506 micras. ¿Qué tan raro? Esto es lo que les platicaba. ¿Qué evaluó este estudio? Valores de paquimetría central en pacientes normales evaluados con una cámara de Scheinfeld o Pentacam, ¿no? Pero ¿qué es lo relevante de esto? Internacionales. Brasil, China, Egipto, Alemania, India, Japón. ¿A qué población nos pareceremos más? Depende de quién, ¿verdad? Pero es a Latín, a Brasil. Pero fíjense la distribución, porque hay un símbolo para cada país. ¿Dónde cae el grueso de la distribución? Por lo general, el punto más delgado de la córnea, ¿dónde está? Temporal inferior. Pacientes normales. ¿De acuerdo? Entonces, si yo promediara estos valores, más o menos queda aquí. ¿Qué dice? Menos 0.29. Eso es lo normal si promediamos a todos. Quiere decir que tampoco es normal que el punto más delgado esté alineado en el cero. ¿Estamos de acuerdo? Esta desviación es normal. El punto más delgado por lo general debe estar temporal inferior, pero no más allá de ¿cuánto? De menos punto 4 en el vertical. Claro, este es el promedio y de hecho ya aquí viene más o menos dónde queda cada población. Y al final, ¿en qué se traduce esto? El promedio de paquimetría más delgada fue de ¿cuánto? 536, valores población internacional. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la paquimetría normal? Que lo pregunté hace ratito. 550, pues eso a lo mejor lo escuchamos. Evidencia, 536, valor normal. Obviamente esto genera desviaciones estándar, ¿no?
fuera de 2 desviaciones estándar, miren el valor, 469. ¿Qué quiere decir este 2.5? Menos del 2.5 de alguien de la población normal tiene un valor de 469 o menos. O sea, 2 desviaciones estándar por fuera del promedio. ¿Sí? Entonces yo ver un paciente con 469 micras, o sea, nada más en 2.5 de 100 es normal. Si me bajo más el corte, 3 desviaciones estándar fuera del promedio, menos del punto, prácticamente nadie, ¿no? Ya ni siquiera lo puedo hablar en porcentajes, porque no me alcanza para un monito, tengo que subirme a 1000 o a 10.000. Entonces, sí, la paquimetría tiene un poder impresionante, pero en ciertos rangos. Si se acuerdan de la tabla de Lorcan, abajo de cuánto era francamente patológico. 470. ¿Qué dice acá? Es cierto, ¿no? Pues arriba de 470 todavía puede ser córneas delgadas, no ectásicas. Pero tener menos de 470, estamos hablando que ya prácticamente nadie es normal en términos de ectasia corneal. ¿De acuerdo? Entonces regreso a lo que estamos platicando. De los 40 valores descriptivos del Pentacam, hay un primer módulo que es el topográfico. Hay 15 valores topográficos, 2 tienen un poder importante, la queratometría máxima y el punto más delgado de la córnea. El punto más delgado de la córnea no tiene que estar alineado con el ápex, hay cierto desplazamiento temporal inferior que consideramos normal. ¿Sí? 15 y 9, ya vamos en cuántos, 24. En 24, ¿cierto? ¿Qué son los topométricos? Porque también vimos topométricos en el Lorcan. Es justamente esa correlación matemática entre los diferentes valores que da la topografía. Fíjense cómo los valores de la topografía no llevan ningún proceso aritmético por detrás, son lecturas lineales. Está elevado a 40, eso es lo que te reporta. Aquí sí hay una interacción entre valores, hay modelos matemáticos de por medio. Entonces, este topométrico es muy particular del Pentacam. ¿Cuántos valores son? 9. Fíjense, varianza de la superficie, asimetría vertical, índice de queratocono, demasiados, ¿no? Esto es lo que hace realmente complejo al Pentacam. Por eso parte de lo que yo vengo a hacer es cuál es más importante de todos. ¿Cuál se porta mejor bajo la curva? ¿Cuál tiene mejor sensibilidad, especificidad? Y aquí sí, si les abro la pregunta, pues es más difícil, ¿no? El otro se prestaba un poquito a la intuición, Kmax, el punto más delgado. Pero aquí los que tienen mejor desempeño son el IVA, la varianza de asimetría vertical, y el CAI, que es el índice de queratocono. ¿Sí? ¿A qué corresponde la varianza de asimetría vertical? La cuestión de la ortogonalidad. De forma indirecta sí, son moños que están rotos, totalmente. No hay una simetría real si nosotros trazamos un meridiano imaginario, y es más notorio en vertical que en horizontal. ¿Sí? Entonces estos dos son los importantes. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién va a hablar del Pentacam? Que tenemos que hacer la misma metodología que con el Lorcan. ¿Cómo se lee un Pentacam? ¿En qué fijo mi atención? En los valores topométricos que ya vimos de dónde salen, en los mapas de curvatura, en la esfericidad que viene en coordenadas polares. ¿Qué es más importante? Hay que llevar un método, ¿de acuerdo? Nombres, los datos del paciente. También tiene una ficha de identificación importante, ¿no? Se guarda el mismo principio, me gustaría ver el otro ojo a la par, compararlos. ¿Qué sigue? ¿Qué hacíamos con el Lorcan antes de ver los valores?
Los mapas, ¿no? Los mapas, ¿no? Cualitativo primero. ¿Qué mapa es este? Curvatura sagital o keratométrico. Que así aparece en el ORSCAN como keratométrico, es la curvatura sagital. Y es como les decía, a un cornelo se le dice, te voy a dar un mapa nada más para que hagas tus interpretaciones, yo pido la curvatura sagital. ¿Qué es este? Paquimétrico. Y este, la elevación posterior. La elevación posterior confiable. Sí. ¿Por qué? Por el tipo de equipo con el que se está haciendo el estudio, ¿verdad? Aquí sí son valores importantes. Ahora, esto me da pie a hablar de dos cosas. ¿Qué significa aquí QS? ¿Keratometría del ojo izquierdo? No. No, porque acá todo lo de keratometría va con K. Ok. Pero es el quality score. ¿Sí? O sea, si el paciente... Sobre la confiabilidad del estudio. Claro. Entonces por ahí deberíamos de empezar. Es un estudio confiable en términos de adquisición de imagen, ¿sí? Entonces luz verde para seguir interpretando, porque si aquí dice que no es confiable, estamos hablando de nada, ¿de acuerdo? Entonces, identificación, quality score, ¿qué es esto? Los valores de curvatura. Lo más básico, ¿no? Lo más básico que nos representa una topografía. Las keratometrías, expresado en radios de curvatura, milímetros, o expresado en dioptrías, son keratometrías. Los promedios, ¿qué es esta Q? La esfericidad, la famosa esfericidad. ¿Cuánto es lo normal? -0.27. Correcto. Fíjense cómo está esta tabla de coordenadas polares. Habla de esfericidad a diferentes grados. Esas son las coordenadas polares. Aquí no hablamos de X y Y, hablamos de grados. Y lo tiene sectorizado nasal, temporal y un valor medio. ¿De acuerdo? 0.27 nasal a 30 grados. Entonces este valor de esfericidad es importante. ¿Qué valores representan aquí? La paquimetría, el valor de la paquimetría. ¿Pero en dónde? Fíjense cómo es un estudio muy fino. Es el valor de la paquimetría en el centro de la pupila. Y es el valor de la paquimetría en el punto más fino. Y estas coordenadas, ¿contra qué son? Otra vez, contra el ápex corneal. Esa es la intersección, ese es el cero. ¿De acuerdo? ¿Cómo está la Y del punto más delgado? Menos 1.29, muy desplazado. Pero es un estudio que ya veníamos viendo desde los mapas que está mal. ¿Y por qué aparecen en rojo estos valores? Sí, pero no sé si esto sea a favor o en contra. O sea, es bueno que el estudio haga su interpretación, nos haga todo. O sea, le creo porque está en rojo. Se acabó la ciencia ahí, ¿no? Pues que me ponga en rojo lo anormal. Pero sí, porque les pregunto esto. Y esto, conceptualmente, ¿qué es una ectasia corneal? Que platicamos al principio. ¿Qué condiciones debe cumplir? Pues que Desplazamiento. es progresivo. Es progresiva, pero no es parte de la definición. ¿Qué debe existir forzosamente para hablar de una ectasia corneal? Un adelgazamiento anómalo por debajo de la medida. El adelgazamiento, no. Porque les puse 2 o 3 ejemplos donde ya era ectasia, todavía está dentro de valores normales, y les platiqué al principio que en algún momento este tipo de enfermedades las englobábamos en enfermedades corneales de adelgazamiento. Y ahora las sacamos de ese grupo para hacer un grupo de ectasias corneales, y lo que tienen distintivo es que la distribución de la paquimetría es anormal, no en términos de cantidad, pueden ser espesores normales, pero la forma en que se distribuye hacia la periferia es anormal. Y el Pentacam le da mucha importancia a eso.
El Pentacam tiene un apartado especial para hablar de cómo se porta la distribución, fíjense, perfil espacial del espesor corneal. Cómo se porta a partir del punto más delgado hacia la periferia. El punto más delgado es 0, si se fijan. O sea, 0 no valor de paquimetría, sino a partir de ahí vamos a partir, exacto, ahí es nuestro punto de inicio. ¿Cómo se distribuye la paquimetría conforme nos alejamos a 2 milímetros, 4, 6, 8, ya prácticamente en el limbo, ¿no? Entonces, el punto más delgado aquí, ¿a cuánto es? ¿De cuánto es? De ahí partimos, ¿cierto? Y luego a los 2 milímetros, ¿en cuánto va? Va subiendo, ¿no? Porque la córnea tiene esa configuración de aumentar el espesor de forma centrífuga conforme nos acercamos a la periferia. Entonces, aquí hay valor de normalidad y desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, esta caída por fuera de la desviación es anormal. ¿Qué quiere decir? Que está más cerca el punto más delgado de la periferia de lo que debiera. Debiera durante todo el trayecto ir por dentro de las desviaciones estándar, si es que estuviera bien centrado el punto más delgado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también ciertos patrones de curvatura de la distribución espacial de la paquimetría que son anormales. Estas caídas abruptas, heces invertidas, ¿sí? Entonces, miren, el Pentacam permite evaluar mapa por mapa. O sea, es un estudio que seguramente les tocará verlo impreso, pero es un estudio dinámico. Quiero decir, si algo me quedó duda de la impresión, yo puedo regresar al equipo y evaluar mapa por mapa. Este es el mapa de curvatura sagital, que es lo que conocen como queratométrico. ¿Les parece normal o anormal? ¿Normal o anormal? Normal. Dudoso, porque es curva normal, es meramente cualitativo. Se ve asimétrico, ¿no? Irregular. Hay más área inferior que superior, tiende más a ser un snowman que un moño, ¿cierto? Y otra cuestión bien importante, ¿qué son estos puntitos? No sé si los habían visto en el Pentacam, pasan casi desapercibidos. ¿Qué son? ¿Se acuerdan cómo el Orbscan en la periferia tenía islas blancas? Que por la lágrima y por cómo se porta la reflexión de anillos no tiene buena interpretación de la periferia. Aquí el Pentacam, estos valores los inventó. Todo lo que está bajo esta área punteada son valores de inferencia, de cómo se venía portando el estudio. Aquí no tuvo lectura, hace sus modelos matemáticos y rellena el hueco. Esto sería más intuitivo si apareciera en blanco también, ¿verdad? Sabrían que esa área no es confiable. Aún así estoy hablando de áreas muy periféricas, más que en el Orbscan. Entonces fíjense cómo yo le puedo ir pidiendo en la máquina, yo puedo decir, a ver, dame los 3 milímetros centrales, dame el punto más delgado, dame los 6 milímetros. Entonces es muy interactivo, porque a partir de aquí pues no solo hacemos el screening de ectasia o no, hacemos cálculos para anillos interestromales, etc. Quiere decir, es información en extenso, ¿no? O sea, ya no estoy hablando de 4 mapas en una sola representación, estoy siendo muy exhaustivo en la evaluación de un solo mapa, que es el de curvatura sagital. ¿Cuál es el eje más curvo? ¿Cuál es el eje más plano? Y esta es una cuestión bien importante, bien importante. Todo lo que nosotros vemos impreso en el Pentacam viene determinado por quien configuró cómo se va a imprimir ese estudio.
qué rangos de valores. Entonces, parte importante de interpretar una topografía es saber si viene normalizado. O sea, fíjense cuánto podemos ajustar en el Pentacam. Es como les enseñé un gráfico, por ejemplo, radio de curvatura. Claro, porque venía en milímetros, por eso me dijeron radio de curvatura, pero puedo pedir que lo exprese en dioptría, ¿cierto? Puedo pedir que lo exprese el radio de curvatura, el más plano y el más curvo, o el horizontal y el vertical, ¿cierto? Si el valor de esfericidad quiero que lo exprese como Q o como valor de excentricidad. Y esto que es lo más importante que tiene el Pentacam, que es una ventaja sustancial sobre los anillos de Plácido, ¿qué dice aquí? Elevación del cuerpo de referencia. Y ojo, ya me permite salirme de la esfera. Eso que se le ha criticado tanto a Lorcan, y por no ponerle nombre a los topógrafos que funcionan a base de anillos de Plácido, de comparar las elevaciones contra una esfera, miren lo que me deja hacer el Pentacam. Ya puede ser contra una elipsoide tórica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los ajustes de la barra de color, que es lo que yo les platicaba. Esto arriba es para normalizarlos. Aparece como valores absolutos. ¿Esto para qué es? Para la curvatura, para la paquimetría, para la elevación. Quiere decir que los cambios de color que yo veo en la representación cualitativa aparezcan en valores tan ínfimos como 2.5 micras. Pero yo puedo hacer esto muy grueso, si se fijan. Si yo le pido al equipo que no me represente un cambio en el color, a menos que haya una diferencia de 25 micras, empiezan a hacer mapas muy homogéneos de color, porque pequeños cambios quedan incluidos en este rango. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante ver que estemos con escalas absolutas. Mira, ¿qué pasa aquí? Y esto se va a entender perfectamente. ¿Qué pasa cuando yo comparo un elipsoide tórico, que es la córnea, contra una esfera? ¿Son figuras geométricas iguales? No. ¿Va a arrojarme una diferencia? Sin duda, estoy comparando dos cosas iguales. Pero ese tipo de diferencia es cualitativo o cuantitativo. ¿Me va a dar números de diferencia? ¿O me va a dar más bien una impresión de qué tan diferente es? Es cualitativo. Es cualitativo. Estoy comparando una cosa con otra. Estoy comparando, mal ejemplo a lo mejor, un Mercedes con un Audi. De primera les voy a preguntar, ¿es lo mismo? Va a brincar que no. ¿Qué tan diferentes son? Híjole, ¿en términos de qué? ¿Sí? Entonces, ese es un inconveniente que tiene el Norscan, pero es un inconveniente que arrastra el Pentacam en manos de quien no lo sabe usar, porque igual puede estar configurado para esfera de mejor ajuste. Y aquí yo pongo este ejemplo. Yo estoy comparando una tortuga con cebras. ¿Hay diferencia? Sí. Sin duda, pero la diferencia es cualitativa, ¿verdad? Vean el mapa. ¿Este mapa les parece normal? Para empezar ya les hace ruido porque vengo de hablar de la escala de colores, ¿no? No sé si está normalizada la escala de colores, pero es anormal, cualitativamente es anormal. Pero estoy comparando una córnea contra una esfera de mejor ajuste. Vean cómo se porta este mapa cuando lo comparo. Es el mismo mapa, pero yo cambié los ajustes a que me haga la comparación contra una elipsoide tórica de mejor ajuste. Estoy comparando tortugas con tortugas, Mercedes con Mercedes. Entonces las diferencias que puedan haber ya son cuantitativas. Esos números ya son objeto de análisis. Pero si yo les hablo de valores anormales de elevación, y estamos haciendo esos cálculos con esfera de mejor ajuste, no da para análisis cuantitativo.
Da nada más para en una primera impresión saber si hay diferencia. ¿Me explicó? De eso peca el Orscan. Es cualitativo el análisis cuando se compara contra una esfera. Pero este también puede pecar si no está bien ajustado. No sé si esto queda claro. Pero si vamos a hablar de números para decir esta elevación es anormal, yo tengo que estar comparando la misma figura geométrica. Y vean cómo cambié el mapa. Aquí les digo, ¿es anormal? Sí, es francamente anormal, pero cualitativo. O sea que hay valores muy elevados, pero los valores pues no son confiables. ¿Quieres hablar de cuantitativo? Compárame dos figuras geométricas iguales. ¿Ok? ¿Cómo iba nuestro conteo? Acá, 24, que eran 15 del topográfico, 9 del topométrico. Pero ojo, no estoy pidiendo que se queden con todos, estoy rescatando cuáles tienen mejor valor. Y llegamos a un punto difícil, que es a lo mejor lo más también difícil, el Ambrosio Belli. Este es un módulo exclusivo, patentado de Pentacam. Es un módulo que permite en esos casos dudosos ser más exhaustivos en la evaluación topográfica para ver si hay una ectasia corneal. Me aparecen otros 15 valores en el Ambrosio Belli. Y entonces aquí sí es totalmente fuera de lugar que les pregunte cuál tiene mejor valor pronóstico y predictivo. Es difícil, ¿no? Pero de acuerdo a lo que tenemos estudiado son estos tres. ¿Sí es importante que los conozcan? Sí, en algún momento puede hacer la diferencia de discernir si un paciente tiene ectasia o no. Pero ¿qué es TH? Está pésimo el contraste, pero bueno, TH es thickness, además aparece en micra, si se fijan, es la paquimetría, o sea, el espesor en el punto de elevación frontal, el espesor en el punto de elevación posterior y un criterio Nobel que se llama ART. Les digo que esto es un poquito más avanzado, pero de forma muy concreta en un Ambrosio Belli, esto es lo que no tiene que estar alterado. Y si yo les pongo este mapa, que no siempre les llega acompañando, aquí aparece la R. No me dijeron que faltaban, pero son 15, les mostré 10, más estos 5, ¿de acuerdo? Y de aquí, ¿cuáles son los tres importantes? La progresión por promedio de paquimetría, todo aquí aparece como valores totales de desviación. DA, que es la desviación total de ART, y la D, que es el valor total de... Estos tres son los que tienen mejor desempeño. Les voy a enseñar un Ambrosio Belli, pues se me va a quedar muy en el aire. ¿Y qué es básicamente? Este es un mapa de Ambrosio Belli. ¿Les parece una topografía? ¿Lo habían visto? Porque a lo mejor del terror, ¿no? Que dicen, ya fui a mi curso de topografía, muéstramela ahí. Aparecen con esto. Así, ahí, ya, identifiqué al paciente. Vamos bien, ¿no? O sea, el 1, check. Este es un mapa totalmente diferente, es un complemento. No existe ese mapa sin el resto de la topografía, ¿no? O sea, eso es trampa. Este es es un plus. Les voy a decir en qué consiste. ¿Qué dice aquí? Elevación frontal. Hasta ahí nos sentimos cómodos, ¿no? Es el mapa de elevación frontal. ¿Qué es esto? Es el punto más delgado, pero les voy a decir referido a partir de dónde, del punto de elevación frontal. No el punto más delgado de la córnea necesariamente. Lo que hace el mapa es detectar dónde está más elevada la córnea y decir, ok, a partir de este punto voy a hacer una sustracción, una resta. Voy a quitar, ¿qué dice aquí? Exclusión 3 milímetros, ¿cierto? Ustedes imaginen que a partir de todos los puntos, ¿cuántos puntos lee un Pentacam? Es una bestialidad, platicé al principio, 138.000. A partir de toda esa lectura de puntos, genera virtualmente la superficie de la córnea, ¿cierto?
lo que hace el Belin Ambrosio es, a partir del punto más elevado, restar a esa reconstrucción los 3 milímetros de alrededor. Quita esa área que es francamente ectásica, o por lo menos es más elevada, y vuelve a generar un mapa. ¿Qué pasa si hay una ectasia? Esta es una forma de contrastar terriblemente si hay una ectasia. Quiero decir, si incluso quitando el área más elevada y reconstruyendo el mapa aparece la ectasia, ¿me explico? Es como quitar el área más franca de ectasia o de elevación, generar un nuevo mapa, y si aún así hay datos alterados, es clarísimo que ese ojo tiene una ectasia. Eso es lo que hace el Belin Ambrosio. Reconstruye un nuevo mapa de curvatura haciendo una sustracción de los 3 milímetros a partir del punto más elevado. Entonces genera un nuevo mapa virtual donde quita el área más elevada. Y si aún quitándolo aparecen datos alterados, ¿me explico? Es como dar un paso más. Y aparecen los valores que les mostré enlistados. ¿Es el que estábamos viendo? Sí. Sí, perdón. Ok. ¿Cuáles eran los más importantes del Belin Ambrosio? ¿Sí los apuntaron? ¿No? Ok, no, o sea, no es que tengan que saber todo realmente, ¿eh? Aquí están, del Ambrosio Belin, que hay 10 primero, hay 3 importantes, que es de la elevación frontal, de la elevación posterior y el ART max, ¿cierto? Y del módulo de desviaciones, las 3 desviaciones más importantes es el de la progresión promedio de paquimetría, DP, el DA, que es la desviación de la ART, y la D como D total, que es el valor total de la desviación. Esos son los más importantes. La idea es, ok doctor, ¿dónde están en el mapa? Este es un mapa de Belin. Y volvemos a lo que conocemos. K1, K2, andamos cómodos, ¿cierto? Kmax ya aparece en rojo. Está francamente alterada, ¿no? Sí. ¿Por qué no me pone en rojo el 49.20? ¿No está alterado? ¿Sí? ¿Es normal? K2, cada curva, cada lo que sea de 49.20. ¿Por qué ese no lo pone en rojo? En cambio un Kmax de 53.20 sí me lo pone en rojo. ¿Ustedes no es el punto más elevado de la pone el 49.20? Definitivamente no es el más elevado, porque aquí de inmediato tenemos Por uno eso más tenemos el elevado. 43. Y que por eso no aparece en rojo, o porque hay pacientes posoperados de LASIK hipermetrópico que intencionalmente encurvamos las queratometrías. Por lo general las queratometrías nunca se prestan a esa interpretación de amarillo, rojo, verde. Nunca las van a ver modificadas. ¿De acuerdo? Que es muy variable. En cambio Kmax, decidimos que Kmax es importante o no. Sí. Es de las importantes del topográfico, alterado. Ok. Y luego aparecen los valores que les pedí que tuvieran en consideración. La elevación frontal y la posterior. Pero alteradísimos, ¿no? Estábamos hablando de 5 micras de normalidad. Ahora, este caso, pues francamente es un cono, no había mucho misterio. Pero les quería enseñar un Ambrosio alterado. ¿Qué otro valor es importante del mapa de Ambrosio Belin? La elevación anterior, la posterior, ¿qué más? La desviación estándar. De las desviaciones vamos para allá, pero el ART, ¿se acuerdan? El ART, y aquí están las desviaciones, bien. Todas alteradas, y la integración de estas 5 desviaciones en una desviación total que también está alterada.
esto también tiene un comportamiento cualitativo. Este mapa no debiera aparecer nunca, nunca, nunca con rojo, porque este es el mapa después de la extracción, después de la resta. ¿Sí? Este mapa siempre tiene que ser verde. Fíjense esta elevación frontal, la resta y cómo queda después. Y esta es la elevación posterior. La resta que dice con exclusión de 3 milímetros y cómo queda después. Este es un caso de cola, este no causa tanto conflicto. Entonces, para el pentacam, porque ya me acabé los valores descriptivos, ya sumamos los 40, ¿no? Ya les dije cuáles son los importantes. ¿Cómo se interpreta un pentacam? Este es el orden que yo les recomiendo. Toman su estudio, lo que platicamos, ¿no? Para empezar, si es un estudio confiable, si no, estamos perdiendo el tiempo, el quality score. Después del topográfico, que era importante, el Kmax. ¿Y a qué me refiero con el diferencial? Que sea menor una dioptría, ¿a qué me refiero? Al otro ojo. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? La paquimetría más fina. Ya hablamos mucho de esto. Ya tenemos rangos de normalidad, desviaciones estándar y sobre todo dónde lo tendría que encontrar. Entonces es importante el valor de la coordenada Y. ¿Sí? El valor de Q, ¿qué es? La esfericidad. La esfericidad, ¿de acuerdo? Que de alguna forma es la lectura indirecta de la relación del centro con la periferia, que mientras más desplazado esté, cambia mucho el valor de esfericidad. El astigmatismo corneal, pues es algo, habrá un astigmatismo corneal normal de 8 dioptrías. Digo normal entre comillas porque es anormal por naturaleza, ¿no? Pero sin ser una ectasia. Yo creo que sí. Un astigmatismo tan alto como 8 dioptrías. ¿Lo han visto? Yo creo que sí. Y es normal. O sea, no era una ectasia. ¿O no teníamos la topografía para saberlo? Pues no teníamos topografía, pero digo, o sea, clínicamente no se ve. O sea, Datos de sospecha de una ectasia. Tener un diferencial de 8 nos obliga a que una queratometría ande en cuanto. Una de las dos. O sea, para generar un diferencial de 8, tenemos que andar así. Lo más fisiológico que se me ocurre es un 39, 88. la plana. Ah, la plana. Y la otra, ¿en cuánto tendría que andar? 47. 47. Yo creo que no. O sea, no sé si lo han visto, raro. O sea, el solo astigmatismo ya es un... Ya a partir de 4 o 5, alguna queratometría tiene que estar jalando el diferencial. Y por lo general no es la plana, es la curva. Es la que se nos anda yendo a 46, 47. Entonces parte de integrar todo. Seguimos con los mapas. Ya les platico que para nosotros es especialmente el de curvatura sagital. Es muy claro cuando hay una ectasia. El de elevación anterior, ¿qué es esto? Comparativo con la mejor esfera de la superficie. ¿Cuál es la recomendación? Es el elipse, ¿no? La Claro, esto que es el best fit sphere, cambiarlo a un elipsoide tórico. ¿Sí? Un best fit tórico elipsoide, tanto para la cara anterior como para la cara posterior. Y si lo van a dejar nada más como BFS, bueno, olvídense de interpretar valores numéricos. Es nada más cualitativo, nada más saber si hay una diferencia o no. La topometría y los índices, ¿cuáles eran los dos más importantes? Son dos nada más. Ajá, ¿cuál? IVA y CAE. El IVA y el CAI, ¿no? La varianza de simetría vertical y el CAI, que es el índice de queratocono. Perfil de distribución paquimétrica. Es una condición sine qua non de la ectasia corneal. Se distribuye francamente anormal la paquimetría, aunque sean valores dentro de rangos normales. Y son las curvas que les enseñé. Viene del punto más delgado y su escape tiene que ser dentro de las desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Qué es esto?
Este es el Belin-Ambrosio. ¿Es necesario? Es complementario. Habrá casos que se pueden sentir en la confianza de decir, tráeme un Belin-Ambrosio, me aporta un extra. ¿Sí? De momento esta información es insuficiente. Y les di también un score de simetría, que funciona tanto para el Orscan como para el Pentacam, la tablita que le tomaron fotografía. ¿Cierto? Entonces, el Belin-Ambrosio, comentó algo, perdón, de 3 milímetros, en relación del centro hacia la orilla, ¿o cómo? se localiza el punto más elevado, eso va a ser el centro de los 3 milímetros, y se hace una exclusión de esa zona. Se vuelve a leer la curvatura, se genera un nuevo mapa. Entonces es como quitar el tumor, vamos, como quitar el área más elevada. Y si en la nueva representación sigue habiendo una curvatura anormal, es ectasia. O sea, vamos a decir, todavía que te ayudé a quitar la parte más curva, sigues viendo ectásico, ¿sí? Pero la exclusión es a partir del punto más elevado. Entonces, miren, los patrones de curvatura es importante y no, es muy intuitivo. Tenemos a veces el que más reconoce, ¿no? El moño. ¿Qué pasa cuando no hay moño? Porque una topografía puede haber sin moño. ¿Las han visto? Una topografía nada más. No hay cilindro. Esto casi aparece a partir de 1.5 de cilindro o no hay nada. Esto ya empieza a ser anormal. Son distribuciones queratométricas anormales. Entonces, pero son simétricos, ¿cierto? Entonces aquí nada más es el distintivo entre lo que es simétrico y esto que es francamente asimétrico, ¿no? O sea, no solo reconocer la curvatura, sino qué patrón ectásico tiene, simétrico, asimétrico, y esto con qué tiene que ver. Con la ortogonalidad, ¿cierto? O sea, para que no sea igual un valor o un concepto etéreo, así subjetivo, hay que ponerle número. Hay que trazar una línea en el área de elevación queratométrica, o sea, la curvatura inferior y la superior, y sacar el ángulo. O sea, yo no puedo decir que no es ortogonal y estoy en 17 grados. Por eso hay un punto de corte, ¿sí? Y por eso, cuantas topografías les pongo, no sé si vieron que conforme va siendo curvo el eje, tiene unos bastoncitos rojos y azules. No sé si los vieron, es justamente para poder trazar la ortogonalidad. ¿Sí? Entonces, miren, otra tabla importante para hablar de riesgo alto, riesgo moderado de ectasia. ¿Qué pasa si la paquimetría es de menos de 506? Riesgo alto. ¿Sí? La coordenada, ¿qué quedamos para el Orscan? ¿Cuánto es lo normal? Lo vimos muchas veces, punto 4. Punto 4 normal. Quiere decir que si está en punto 5, anormal, ¿no? Quiere decir, de punto 5 a 1, riesgo moderado. Pero ya más de 1, es muy orientador, ¿no? Igual estamos con el, ¿qué es el valor de Q? Asfericidad. La asfericidad a 30 grados. ¿Cuánto es lo normal? 127, ¿no? Menos 0.27, ¿cierto? Quiere decir que más de menos 0.27 es anormal. Y más de 1, francamente anormal, ¿no? Más de menos 1. Y luego la curvatura anterior, formas sesgadas o pérdida de la ortogonalidad, anormal, riesgo alto, ¿sí? O formas simétricas pero con queratometrías mayores a 47.2. Pero eso es más riesgoso que tener queratometrías altas, pero buena ortogonalidad. Estaríamos cayendo ya en un caso más como el hipotético que les planteé, a lo mejor un astigmatismo alto. No todo es ectasia, ¿verdad? Hay casos que se quedan cerca. Y luego, la curvatura, aquí les voy a preguntar,
si se les quedó grabado los valores de curvatura anterior para el Orbscan. ¿Cuánto es lo normal? Lo acabamos de ver. O sea, todavía hice el paréntesis de decir, si fuera perfecta, sería 0. ¿Verdad? Cuando se compara con una esfera de mejor ajuste. Es algo que se expresa en micras. No, pues, ¿de la posterior o de la anterior? menos de 20 micras. Menos de 20 micras anterior para Orbscan, ¿se acuerdan? Y de la posterior, 40. Ah, 40. Pero todavía puse el asterisco de decir, la posterior es la posterior y es Orbscan, ¿no? Ok, ¿qué pasa aquí? ¿Esto es confiable o no es confiable? Muy confiable, sobre todo porque lo estoy comparando con un elipsoide tórico, ya no con una esfera. Entonces, tener una curvatura anterior de más de 12, cuando ya medí el escenario ideal de hacer estimaciones cuantitativas, es de alto riesgo para la cara anterior, y más de 15 micras, francamente anormal. ¿De acuerdo? Hablando de Pentacam. Porque si yo les hablo de números y estoy hablando de Orbscan, estoy siendo contradictorio, ¿cierto? Y lo del perfil paquimétrico, ¿qué es normal del punto más delgado hacia la periferia? ¿Cómo se porta la curva de distribución de paquimetría? Por dentro de las desviaciones estándar, ¿recuerdan? Entonces es anormal si la caída es abrupta o si hace una S antes de los 6 milímetros. ¿Sí? Vamos a ver algún Pentacam, ahora que son expertos en Pentacam. A ver, primer caso. Eso es lo que les va a llegar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo correcto de entrada? Checar la confiabilidad del telescopio. Ok, y que también estoy viendo los dos ojos, ¿no? ¿Cómo se llama esta condición en la que esto es prácticamente un espejo de esto? Ortogonal. No, la ortogonalidad ya vimos que tiene que ver con el eje entre este y este, y que está dentro de 22 grados, ¿cierto? Eso tiene que ver con ortogonalidad. Sí está ortogonal, aquí el eje Es está ortogonal. totalmente ortogonal, pero no sé si se fijan que esto está un poquito sesgado así, y el otro para el otro lado, que sí son como un espejo. ¿Cómo se llama esa condición? De alguna forma es simetría, pero en términos topográficos es enantiomorfismo. ¿Sí? Enantiomorfismo. Entonces, esta imagen es enantiomórfica y eso es normal, perfectamente normal. ¿De Que acuerdo? es como un espejo. Que es como un espejo el ojo derecho con el ojo izquierdo. ¿Se fijan? Porque si se fijan está un poquito sesgado y el otro ojo también, pero hacia el otro lado. Es como un espejo. Eso es que es enantiomórfico. Porque cuando les toca hablar de los mapas de curvatura, hablan del moño por lo general. Y el moño tiene un área, ¿cierto? Arriba y un área abajo. Y eso nos permite hablar de simetría. El área, ¿cierto? Es igual el área aquí que abajo. Entonces, de forma gruesa, ¿verdad? Es ortogonal. Sí. Pero si se fijan, ya no es el creo que sí. Pueden sacar, hacer una línea aquí, hacer una línea acá y ver que no esté desviado más de 22 grados. Es perfectamente ortogonal, ¿no? Es enantiomórfico en relación al otro. ¿Qué tipo de astigmatismo es este? Con la regla contra la regla. Con la regla. Y el grueso de topografías que vemos son pacientes jóvenes. Entonces el grueso de pacientes que interpretamos topografía encontramos así, el moño en el eje de 90 o 70, o sea, el más curvo, quiere decir que refractivamente está a 90 grados, ¿cierto? Esta será una refracción a 0 o 180. ¿Estamos en eso bien? Y que son moños que conforme pasa la edad y el párpado empieza a tener cierta influencia en la curvatura corneal, se van rotando. Y lo que sí llegamos a ver como contra la regla, o lo que el moño aquí, es en pacientes más bien
Y es algo chistoso de platicar, ¿no? Porque solo viendo el mapa puedo decir, este tiene más o menos tal edad. Obviamente generalizando, habrá sus debidas excepciones. Pero bueno, lo que quiero decir que estamos haciendo bien, que es comparar ojo izquierdo o ojo derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Es normal? Pero no solo parece, ¿no? Tenemos evidencia por donde le veamos para decir que todo está bien. Sí, es normal. Y si se fijan, parte de lo que les estoy tratando de ejemplificar es cómo el pentacam es versátil. De Orscan, por más ejemplos que les ponga, solo les puedo mostrar una representación. Aquí el pentacam se presta a que les traigan impreso el Belin Ambrosio, a que les traigan impreso solo el mapa de curvatura sagital, a que les traigan este resumen, ¿no? ¿Dónde está aquí el paquimétrico? No hay paquimétrico, ¿cierto? Y sin embargo sí tengo una lectura. Y tengo una lectura de Y. ¿Está normal la lectura de Y para el punto más fino? Está al límite. Pero si lo contextualizamos en todo el caso, ¿les causa preocupación? No, ese es el tema con la topografía. O sea, ese valor, siendo muy estrictos, está al límite. Pero vean la topografía panorámica, está perfectamente normal, ¿sí? De hecho, los casos los tengo así, está en verde porque es normal, ¿ok? Vamos a ver este. ¿Quién se anima? Es igual que con el Orscan, ya no es la información de las 9 de la mañana, ya es mucha información de por medio. Ya no les asusta este mapa. Pues tenemos, para empezar, tenemos que la calidad, bueno, de la prueba está ok. La calidad del estudio está bien, podemos continuar. Las kinetometrías. Si quieres algún dato, te digo, porque sé que se pierde un Sí, poquito. 42 y 44 están, sí, aceptables. Bien. La desviación estándar perfectamente está dentro de los parámetros. ¿Cuál es desviación estándar? Bueno, pasamos al gráfico. ¿Al de distribución de paquimetría? Ah, ok. Ok. Yo insisto, como hicimos con el Orscan, para hacerlo metódico, Ajá. antes de ir a valores cuantitativos, La parte. cualitativo, Ok. ¿vale? Entonces, ¿qué me sabes decir de curvatura sagital? ¿Ok? Es, bueno, Es como les dije, a mí si el doctor pasó, no te voy a dar un mapa. ¿Cuál quieres? A mí dame el de curvatura sagital. pues es como una córnea esférica, ¿no? Bueno, es regular, no tiene. Pero fíjate que ahí tú te puedes contestar, porque si es una córnea esférica, entonces ¿por qué hay un diferencial aquí? Bueno, ¿Cierto? sí. Pero no están marcados. Exacto, no es tan definido el moño. Ajá, Probablemente es un cilindro bajo, sí. pero no por eso es esférico. Bien, ¿qué más? Hay ortogonalidad. Correcto, si seguimos estos bastones en el eje más curvo, prácticamente no se desvía fuera de 22 grados, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Qué tan simétrica te parece el área superior contra la inferior? Muy simétrica. Bueno, ¿Sí? sí, una simetría muy buena. Correcto. ¿Qué más? Puedes pasarte ya de mapa, ¿no? El mapa paquimétrico, ¿cómo lo ves? ¿Dónde está el espesor lo marca ahí? El valor, Ajá. aquí está, mira, ¿Cuántos son? 500. 59. Aceptable. Aceptable, ok. Bueno, de hecho, bueno. Pero más allá del valor cuantitativo, porque insisto, si no somos metódicos con la interpretación, es un caos. O sea, yo sacar la topografía y decir, mira, pero espérame aquí, perfecto. ¿Me explico? Entonces, estamos todavía en cualitativo antes de ver número, ¿ok? Estamos viendo si te parece aceptable cómo se distribuye la paquimetría de forma centrífuga, uniforme, a partir del punto más delgado. Sí, hay buena, digamos,
Se ve homogéneo, es ¿no? una esfericidad, bueno, en cuestión de la curvatura o del adelgazamiento concéntrico, Ujú. es regular. Ok. Es uniforme. Es uniforme. Y hay que tratar de no, vaya, no podemos hablar de curvatura y de paquimetría. Hablamos de paquimetría, Ok. hablamos de micras, de distribución. Ven los puntitos negros, se pierde un poquito por el contraste. Pero se ponen lo que les platiqué, esos son datos de inferencia. Yo puedo pedirle a la máquina que lo ponga en blanco y se va a aparecer un Orscan. Es como que la lágrima no dejó hacer la medida en extenso. Ok, ¿qué más? ¿Qué es lo primero que te fijas? Pista, que no sea un BFS, ¿cierto? O si es un BFS, pues bueno, que nada más sea cualitativo el análisis. Y ahí platicamos muy a detalle. ¿Quieres comparar figuras geométricas? Que sean iguales. Entonces este es un elipsoide tórico de mejor ajuste. ¿Ok? Hasta ahí. Ahorita ahondamos un poquito más. ¿Parece normal o anormal? Todavía les di el tip que puse una barrita verde para los normales, pero puedo ser tramposo también. ¿No? Una observación, en Sí. el espesor corneal, ¿Correcto? hacia la periferia se ven medidas de 700, se ve un espesor más grueso a la periferia que va adelgazando hacia el centro, pero bueno, está dentro de todo ya lo normal. Claro, porque, Pero hay una diferencia, ¿no?, de grosor. claro, porque la córnea ya cerca del limbo, en valor. ¿cuánto? 800, 900 micras, ¿verdad? Entonces, esta distribución, y es, o sea, reitero, lo que se ha podido consensar, se reúnen expertos para hablar de queratocono, es que una condición para hablar de ectasia corneal es que la distribución de la paquimetría es anormal. Entonces aquí vamos bien, ¿eh? O sea, que la córnea sea más espesa, más gruesa en la periferia, perfectamente esperado. Que sea concéntrico, uniforme, perfectamente esperado. ¿Sí? Y es ahí donde se vuelve importante este mapa. Porque ¿qué me ofrece? Me ofrece, fíjense bien, una línea de interpretación de escape de cómo sería lo esperado a partir del punto más delgado que se distribuya la paquimetría hacia la periferia. Fíjense cómo el punto 0 es el punto más delgado. Y luego a 2 milímetros, a 4, a 6, a 8. ¿A 8 ya estaremos en el limbo? ¿Cuánto mide el diámetro corneal? 12 vamos a decir. ¿A 8 ya estaríamos en el limbo? No, Piénsalo bien. Estamos tomando en cuenta la mitad, ¿no? Sí, estamos partiendo más o menos del centro, no del otro lado del limbo, Sí. sí. ¿cierto? Estamos partiendo del punto más delgado de la córnea que está cerca del centro. Por supuesto que a 8 ya andamos por el limbo, pero por supuesto. Quiere decir que a 6, 8 milímetros valores altos de 800 micras, normal. Lo que me interesa es saber cómo se distribuye del punto más delgado hacia afuera. Si tiene una caída abrupta, ¿qué quiere decir? Pero que anda mal. ¿Qué pasa si viene así? Y de repente tiene una caída abrupta. Quiere decir que partí como por acá. Y muy rápido se hace córnea gruesa, muy rápido estoy en la periferia. Está muy excéntrico el punto más delgado. Las Una felicidades. sospecha de ectasia, ¿no? Sí, o sea, la distribución de la paquimetría es un tema bien importante. Esta. Y todavía nos ayuda el Pentacam, nos pone 2 desviaciones estándar para ver si durante su salida hacia la periferia va por dentro de las desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces, ¿esto les va pareciendo normal o anormal? Normal. Mi gran amigo, el NACU, la esfericidad, que fue con lo que empezamos a platicar, ¿normal o anormal? ¿Cuánto es? Menos 0.4. ¿Cuánto es lo normal? Solo 27.
Ok, perfecto, está bien, ¿no? Porque es menos 0.27 más menos 0.7, ¿no? Entonces ahí estamos bien, pero más menos 0.07. Ok, consideración bien importante, ¿qué les va a pasar? La llamada que yo hice, licenciado, estoy en mi LACI, guiado por topografía, me urge porque dejé la topografía en el consultorio, el valor de Q. ¿Cuál es? ¿Seguro? ¿Y qué pasa si en vez de ver aquí, se dieron cuenta que valor de Q tengo este? ¿Cuál es el importante? Yo dije que este fuera el importante. ¿Cuál es el importante? El de 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el que corresponde a temporal inferior. Es el que es más cercano al centro de la córnea, no por apex, por el estudio que les enseñé, donde el punto más delgado lo esperamos temporal inferior. ¿De acuerdo? Fíjense aquí, porque hay tantos valores, porque está nasal a 20 grados, nasal a 25, nasal a 30, temporal a 20, temporal, y luego viene un promedio. ¿De acuerdo? Pues esta tabla... El importe es el promedio. A los 30 grados. 30 para el promedio. Y eso aparece acá. Pero, si yo me regresara, más que aquí no hay forma y es un caos, les puse una gráfica de cómo uno pone los ajustes que quiere. Yo puedo poner que aquí se me imprima la Q de 40 grados del sector temporal. Y voy a fastidiar al que vea esa topografía y no tenga este conocimiento. ¿Cierto? Bueno, si es que le va a dar uso a la Q, tiene uso. ¿Cuánto amortigua la esfericidad si está normal? Las aberraciones esféricas. Los digo. Hay un número dado de aberraciones esféricas. El ojo no es perfecto, lo sabemos. Que la córnea sea esférica, lo amortigua 50%. Si yo me fastidio la esfericidad a alguien, se le van a duplicar las aberraciones esféricas. ¿Es un valor importante? Sin duda. Obviamente que en ectasias está muy alterado. Eso justifica mucho de las aberraciones que tiene el paciente. Pero esto empieza a tener relevancia en pacientes que voy a operar de LASIK, en pacientes que les voy a poner un lente intraocular. ¿De acuerdo? Pero ya van viendo cómo es mucha información, pero casi toda tiene su razón de ser. ¿Cierto? ¿Qué más? Entonces nos quedamos con que es normal o anormal. Está muy normal, ¿no? A pesar de que de primera el mapa pudiéramos decir, ah, caray, no es el moño que yo esperaba. De todas formas es muy normal, porque ya no solo estoy analizando esto, es una interpretación integral. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí? Todavía podrían ser más detallados y decir, ah, yo aprendí de ese día que estuve por allá, que el valor importante es Kmax, que el valor importante es el punto más delgado, que de los topométricos el más importante es el IBA, que está normal. ¿Está normal? ¿El IBA está normal? ¿Está normal? ¿No les di valor? ¿O les di nada más que si está arriba de tanto es anormal? ¿Arriba de cuánto? ¿Cuánto? Punto 255. Está en punto 03. ¿Todo está normal? Pero lo que pasa es que los estoy llevando al hecho de que si no lo ven rojo, lo consideran normal. No tanto porque conocen el valor, ¿es cierto? Y es difícil saberse todos los valores. Muy difícil, ¿no? A menos que te dediques solo a esto. Pero lo que no es difícil es yo preguntarles de estos 8 valores topométricos, ¿cuáles 2 son los más importantes? El IBA
y el KI. Y entonces, pues ya no es difícil aprenderse los valores. Ya se los hice bien aceptable, ¿no? Porque lo que sí les va a pasar es que les llegue esta topografía tal cual y que el índice de descentración de altura, de asimetría, esté rojo. Y les va a preguntar, ¿es motivo suficiente para decir que el paciente tiene una ectasia corneal? ¿Verdad que no? ¿No? Y si fuera el IVA, ¿es motivo suficiente para decir que el paciente tiene una ectasia corneal? Probablemente no, pero sí les va a hacer más ruido, porque es de los valores que yo estoy rescatando topométricamente como más importantes. Les voy a decir por qué no se porta esto así. Porque por lo general, para que el IVA esté alterado, algo anda mal acá. ¿Sí? Es muy consistente. Ok. ¿Qué es esto? Un Bellin Ambrosio. Ok. ¿Quién lo va a interpretar? Ya lo saben reconocer, está fabuloso, ¿no? Ya no es ahí esta topografía donde salió. Saben que es un módulo patentado del Pentacam, saben que es un módulo que especialmente se diseñó para determinar si hay ectasia corneal. Saben incluso qué buscar en el Bellin, ¿no? ¿Quién se va a aventar? A ver. Tengo una duda. ¿Sí? Con eso, por ejemplo, lo que tenemos que ver es el efron anterior y posterior. Anterior y posterior. Ajá, ahí dice que es de 2 y debe estar 5.5. O sea, está bien ahí. Pero en el posterior es hasta 13.5. ¿Al valor, el rango normal o Sí, mayor? hasta 13.5. Entonces está bien, en 3. En 3 está perfecto. Y el argmax, que está en 4.50, está bien. Sí, tiene que ser muy alto el argmax. Mientras más bajo sea, quiere decir que el perfil de distribución espacial de la paquimetría es más anormal. Entonces el Bellin Ambrosio lo que tienen que hacer es decir, este mapa yo ya lo vi antes, porque es mi mapa de elevación anterior, no me está aportando nada nuevo. Este mapa es un intermedio, no tiene valor, es una secuencia lógica para el estudio de decir, voy a restar esta área, ¿se fijan cómo viene delimitada? Que es el área más elevada, para contrastar si hay una ectasia corneal. Y al final esto es una diferencia. Hasta dicen, ¿no? Diferencia. ¿Y cómo aparece? Normal, perfectamente normal. Aquí sí hay que ser casi dicotómicos. Oye, Rafa, en el Bellin casi todo viene bien, pero me apareció un amarillo después de la sustracción. No. O sea, ¿por qué te apareció un amarillo? Ya le quitaste la recta, sin que para eso es el Bellin Ambrosio. ¿De acuerdo? Entonces, muy normal, se correlaciona perfectamente con lo que platicamos, la elevación frontal, valores normales, la posterior, el ART, cómo es la curva de distribución, y las diferentes desviaciones, normal, incluso la desviación total, ¿cierto? Fíjense cómo el Bellin, y es importante, les permite tener seleccionado, porque esto se compara contra una base de datos de pacientes normales. Muy importante correlacionar su refracción, fíjense. El solo hecho de tener mal seleccionada esta casilla puede alterarles todo. Porque hay valores dados de normalidad para refracciones de esfera negativa que para refracciones de esfera positiva. Bien importante. O sea, saber mover el equipo. O decir, ok, recibí el estudio, mi refracción es esta, no tengo yo el Pentacam aquí, me llegó impreso. Pero la persona que lo hizo mal. Me seleccionó donde no era. Ese estudio no es confiable. ¿Sí? Pero son detallitos que ustedes van a saber echar para atrás la topografía antes de tomar decisiones basadas en ella. Entonces, otro caso. ¿Podemos regresar dos anteriores? Dos anteriores. Es que me quedé con dos. Sí, sobre la marcha. ¿Cuál? En la que sí, esa. A ver. En el mapa de elevación, como el de ese,
Ahí me parecería que está un poquito alterado a mí, pero ya no se platicó nada de eso, entonces ¿Qué te parece que está alterado? pues yo lo veo un poquito amarillento, o sea, que está más roto o bueno, está más hacia adelante. Ok, aquí una consideración bien importante. Y no me preguntaron. Yo les di en una tabla valores de normalidad de elevación en anterior y valores de normalidad en la elevación posterior. Y les hice un asterisco. ¿Quieren hacer interpretación cuantitativa? Cuiden que sea con elipsoide tórica de mejor ajuste, ¿cierto? ¿Está con elipsoide tórica de mejor ajuste? Entonces lo que tú puedas interpretar acá va a ser cuantitativo. Ahí ya no se vale decir, me parece que no se ve tan bien. ¿Quieres hacerlo cualitativo? Vamos a ajustes y lo hacemos contra una esfera de mejor ajuste, contra un BFS. Si dices, doctor, lo veo normal, habría que ponernos a ver los valores, lo que les dije que era normal de valores para elevación posterior, y si está bien. Y lo que me da pie esto es, por ejemplo, aquí hay valores elevados, un más 14, pero los valores que yo te doy tienen que ser en relación al punto más delgado y 3 milímetros a la periferia a partir de ese punto. ¿Sí? Que de repente se van a encontrar elevaciones por acá que son artefactos. Fíjense cómo ya son muy cerca de áreas donde los valores son inferenciales, donde hay puntitos negros, ¿se fijan? Si por acá me aparece un más 28, ¿me explico? Y yo les dije, no puede ser de más de 15 micras la elevación posterior. Dicen, doctor, es que aquí tiene un más 28. Así, no, bueno, estás en la periferia, estás en un área de interpretación inferencial, ¿sí? Pero este es el mapa que te permite hacer un análisis cuantitativo de la cara posterior en esta área. Entonces es normal, y viene siendo todo normal. Y si lo ves sospechoso, no se vale hablar de cualitativo mientras estemos en el elipsoide tórico. Ahí tenemos que hablar de números. Y la siguiente duda es que, por ejemplo, en la esta arriba, en el lag de Cook, dijo que tomáramos entre 30 grados. 30, Ajá. en promedio. Ajá, ese es el que tenemos que tomar aquí. Ah, ya. 30 el promedio viene acá. Ah, Es la recomendación. Pero verán, o sea, si yo tuviera con Pentacam, les imprimía otro y le pondría aquí Q 40. ¿Verdad? De cualquier forma, esto es un comportamiento de excentricidad. O sea, el punto asférico está alineado con el centro de la córnea o no. ¿Sí? Quiere decir que si todo va bien, no debiera cambiar tanto aunque te muevas. ¿De acuerdo? Sí, claro. Nos decía que en la parte de abajo tenía que poner la esfera miope, el café miope. Ajá. Estamos hablando del objetivo de lejos. Sí. Y si mi paciente no tiene ni hipermetropía ni astigmatismo, ¿Normal? pérdida ni miopía. Es que dice miope y astigmatismo. Miope o normal. Miopía, Normal. Ah, ya. Que también un paciente sin refracción, pues no sé por qué le andamos pidiendo. Digo, se vale la pregunta, ¿no? Pero es raro que lleguemos a esto. Normalmente. No lo había visto normal. Por ejemplo, si tenía niños. Sí, pero vamos a decir, se me haría raro un paciente sin refracción que me llegue con una topografía, ¿no? Anda buscando en qué gastar su dinero. Ok, ya está. Insisto, ya no les asusta, ya saben cómo se porta el Pentacam. ¿Qué les estoy presentando? Dos ojos, ¿cierto? ¿En antiomórfico o no en antiomórfico? Sí, ¿no? Sí. Parece un espejo una de la otra. ¿Ectasia o no ectasia? Clavado es una ectasia, ¿no? ¿Qué hace esta elevación aquí abajo? De los dos lados, asimétrico, como son las ectasias corneales. ¿Qué más podemos rescatar acá? Vamos a las queratometrías. 48.3. ¿Y acá? Quiere decir, esto en un autorrefractor anda pasando por normal. ¿Verdad? O sea,
el autorrefractor, que te lee los 3 milímetros centrales y te da una lectura de K1, K2, un diferencial, se brinca esto. La ectasia puede estar excéntrica fuera de los 3 milímetros centrales. Por ahí el eje te pudiera ir dando indicios, ¿no? Y obviamente complementar esto con la lámpara, ¿no? Con la exploración clínica. ¿Cuál ojo está más afectado? ¿Cómo saben? Bueno, por ejemplo, si consideramos el desplazamiento del punto más adelgazado, pues está más desplazado del ojo izquierdo, ¿no? Pues aquí, Punto 45 y punto 74, ¿no? ¿cuál está más desplazado? Sí, ¿Cuál? Este, ¿no? ese está más desplazado. Nunca este está más afectado. No, pero yo digo, este es el izquierdo, ¿no? ¿Correcto? Ajá, yo digo que este es el más afectado, digo, en base a eso es el más Ok. afectado. ¿Alguien tiene una opinión? Basándonos en eso, ¿no? ¿Cuál es el ojo más afectado? Ahí se van, ¿no? Empate. Empate, digamos que casi igual. Esto es para romper un poquito el solo analizar la topografía. Saben que yo diría, pásame la refracción y la agudeza visual mejor corregida y te digo cuál es el más afectado. Están muy Porque parecidos, ¿no? están parecidos, yo diría topográficamente que el derecho, Ajá. pero insisto, puede ser que en una de esas este vea mejor. Entonces hay que complementar, pásame la refracción, la agudeza visual mejor corregida y ya te digo. Porque también en base a eso se toman determinaciones de cuál ojo voy a operar primero. ¿Sí? Entonces esto es informativo, pero falta. Falta complementar. Yo diría aquí que el derecho. Y si nos vamos punto por punto, a lo mejor hay unos que están, eso, está más desplazado aquí, pero eso puede no tener un impacto refractivo importante. ¿Sí? Más delgada la córnea, más curva. Más curva, más delgada, 4.94 y 4.93. Pero ahora yo así cornilludo, sé que este está más afectado. Está más ectásico, está más curvo, es más extensa el área de elevación, está más desplazado. O sea, está incluso ya uniendo, aquí es muy claro, ¿no? Como un snowman, y aquí se está haciendo ya casi una isla. A ver, ¿qué pasa acá? Busquemos el efecto. Ya sé que cambié. Ok. Tema bien importante. Les llega así. ¿Quién? ¿Quién nos ayuda con esta? ¿Está bien? Sí, ya saben. Cero complejo, ¿quién? Porque acá hay un punto importante que les quiero mencionar. ¿Quién me ayuda aquí? O dedazo. Por horóscopo. A ver, licenciada. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? A ver, bueno, llegó el paciente con este pentacam. ¿Qué le podemos platicar? ¿Tiene una ectasia corneal? ¿No tiene una ectasia? Pues para empezar, la curvatura sagitana se ve simétrica. Para empezar, hay que ser metódicos, llevar una secuencia de interpretación, que si no es un caos el pentacam, ¿no? Que es lo que les digo. Te brinca esto y luego de repente se te desvió la mirada a la paquimetría y es un caos. Entonces, muy metódicos. Identificación, la calidad del estudio. Sí, es. ¿Ok? Sí, está bien. Y ya, ahí pues sí, ya es verdad. A ver. Cualitativa, ¿no? Ok, vamos cualitativo con los mapas. ¿Qué te llama la atención de la curvatura sagitana? Porque no están simétricos. ¿Qué no está simétrico? Las líneas. Y aparte, también el color se ve raro para mí. ¿El color se ve raro? Para mí, porque se ve un poco naranja más en el centro. Ok. ¿El color es suficiente? No, y el KM, no. O sea, si estamos con los mapas, vamos cualitativo, ¿no? No se desborden, ¿no? O sea, vamos, si lo hacen metódico,
te llama la atención, ¿no? No hay un moño definido, hay un área que es más elevada, tiende a estar inferior, temporal, ¿cierto? ¿Qué más? Esta es la elevación frontal. Me parece que aporta poco la elevación frontal aquí. ¿Qué me dicen del paquimétrico? Ya hemos visto varios mapas normales. Y si se fijan es como el punto cerca del ápex y luego concéntrico se va haciendo en un espesor más elevado. ¿Pero qué pasa aquí? Se ve descentrado, ¿no? Sí, Y se ve que están muy cerca todavía áreas delgadas de la periferia, ¿cierto? O sea, ¿cómo esperarían la curva de distribución de paquimetría en algo así? Porque probablemente el punto más delgado esté aquí. En la medida que se acerca a la periferia, la curva va a ser esto, va a caer muy súbito, ¿sí? ¿Y qué pasa con la elevación posterior? ¿La tengo en modo interpretación cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa porque está como elipsoide tórico de mejor ajuste, ¿no? Quiere decir que los valores que yo lea aquí son objeto de análisis cuantitativo, ¿de acuerdo? Hay algo que están pasando por alto. La intención es esta diapositiva. ¿Qué valores me da aquí? ¿Cuál es la unidad de medida? Dioptrías queratométricas. ¿Cómo tengo los saltos? ¿Cada cuánto? 2 dioptrías. Sí. Bueno, muy a la periferia ya son saltos de 10, ¿no? Los más bajos y los más altos son saltos de 10, ¿no? 44, 46, 50, acá 70, 80, 90. Estos que se llaman outliers no están jugando, ¿no? Pero entonces saltos de 2, ¿no? De 2. Pero fíjense cómo entre 2 y 2 todavía hay otros tonos de color. Esta escala la tengo, fíjense. Para empezar es un mapa de curvatura expresado en dioptrías. Y es algo que lo tengo como absoluto, ¿de acuerdo? Quiero que noten algo, porque ya les platiqué que se pueden modificar los ajustes. Miren, si yo cambio, ¿qué es esto? Una dioptría. Si yo cambio esto, vean cómo va a cambiar el mapa. Vamos a que responda esto. ¿Ya? ¿Nos quedó duda de la ectasia? ¿Qué hice diferente? Es mucho más fino. Es mucho más fino el cambio de... Discrimina mejor los cambios en la curvatura. O sea, ¿se fijan cómo es importante la configuración del estudio? Ahora los saltos son de cuánto en cuánto. Una dioptría. Uno y todavía con escalas aquí intermedias, ¿no? Y nada más con hacer esto más fino, la ectasia brinca. Digo, no nos quedaba duda que había ectasia, ya nos parecía normal, ¿no? Pero fíjense qué definido. ¿Dónde está la elevación realmente? Sí. Entonces, parte de ser hábiles interpretando un estudio es conocer también cómo viene normalizada la escala colorimétrica. Por ejemplo, los saltos de paquimetría, ¿en cuánto están? 10 micras. 10 micras. ¿Qué pasa si yo ahí le pongo 50 micras? Se perdió el mapa, ¿no? Va a ser un mapa casi homogéneo, no me va a distinguir cambios tan finos como 10 micras. Entonces, sí es como, ok, voy a leer tu topografía, déjame ver los dos ojos, le voy a dedicar el tiempo que necesito, déjame ver que las escalas estén normalizadas, para ver que estoy interpretando lo correcto, déjame ver si estoy en elipsoide tórica o estoy en esfera de mejor ajuste. Si se fijan, es un estudio más complejo que Lordstam, lejos, ¿no? Pero se puede hacer si lo hacemos metódico. ¿Este qué es? ¿Normal o anormal? Anormal. Pero clavado anormal, ¿verdad? Ok.
casi sin llevar la metodología que yo recomiendo, brincan acá y Sí. a mí me dijeron que acá no lo podía ver ni amarillo, ¿cierto? ¿O por qué supieron que está normal? Por eso yo vi la diferencia. Por la cintura. Por eso, ¿no? ¿Por qué más? Por el Camax, el Efron, el EPOS y Exacto, eso es más fino de decir, ¿no? El Camax está alto, la frontal está fuera de lo que yo planteé como normal, la posterior, el ART, la desviación total. Fuimos metódicos, nos fuimos a la primera parte que es la Sí, parte lo que- cualitativa. ¿Cuántos hubieran empezado acá? Le Ok, puso en rojo. ok. Quiero decir, les voy a decir por qué puse esta. ¿Dónde está? A ver, ¿quién vio esta película? ¿La ceniza de Ángela? La lista de Schindler. La lista de Schindler, ¿no? Y hay una escena donde todo es blanco y negro menos la niña. Y es lo que pasa con los mapas. En cuanto aparece en rojo, ya dime lo que quieras, yo ya lo vi normal, ¿cierto? Y es lo que está pasando con esto, que estamos unos a favor y unos en contra, con que el estudio te ayuda en la interpretación. No te estás familiarizando con el valor numérico. No vale la pena familiarizarse con todos los valores numéricos, les rescaté cuáles. Y es más importante saber de dónde está saliendo ese valor numérico. Y yo hice un estudio, porque nosotros usamos de grueso la topografía para detectar pacientes, porque les enseñé el espectro, ¿no? El que es normal, el que tiene cono lo grita, los de medio. El paciente que te consulta para cirugía refractiva, hay que ser muy críticos para decir si le conviene o no, o detectar una ectasia incipiente. Entonces yo hice un estudio donde topografías normales, artificialmente puse valores en rojo. Nada más el cuadrito en rojo, el valor estaba normal. ¿Me explico? Y consulté colegas. Oye, ¿lo operas? Con esta topografía lo operas. Todo normal. Pero puse en rojo algunos valores aleatorios. Colegas, corneólogos, me están filmando, si no diría nombres. Pero ¿cuál fue el resultado? Claro que ¿cuál fue el resultado? No, ¿cómo que está alterado? No, claro, está alterado. No estaban alterados. Es más, ¿sabes qué? Ya lo operaste. Ya lo operaste. Ese es el tema y es lo que yo llamo el efecto de la lista de Schindler. En cuanto hay un valor en rojo, ya pone a temblar la interpretación del estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo relevante? Saber cuáles son importantes, no todos, se los desglosé. Conocerlos, pueden tener una tablita, integrarlo, contextualizarlo y no asustarse, porque de repente una topografía de Pentacam son, ¿por dónde empiezo? Y 40 valores. ¿Normal o anormal? ¿Ectasia o no ectasia? ¿Normal porque tiene buena paquimetría? Igual, vamos metódicos. Empezamos bien porque tenemos los dos ojos, ¿cierto? Okay. ¿Con qué están bien familiarizados? Con K1 y K2, 45.3, 47.2. Andamos todavía en rangos de normalidad, ¿no? ¿Qué les llama la atención? ¿El KI? ¿Cuánto es normal? 1.055. ¿Y cuánto tiene? 1.05. Todavía entra en rango normal. En el límite. Me lo puso amarillo la máquina porque no es francamente normal, el otro pues está bien. ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué otro valor es importante de los que platicamos? Camax 47.7. ¿Normal o anormal? Todavía No se han definido. ¿Esto es una ectasia o no? ¿O es nada más una córnea poderosa, ¿no? Está muy curva, tiene
¿Qué dicen? ¿Qué otros valores conocemos? La Q. El valor de Q está, bueno, está dentro de lo normal, ¿no? También. Parece normal, ¿no? O sea, pero ayúdense, ya saben muchos valores, saben como por dónde moverse en la topografía, a ver si encuentran uno de los que tienen buen valor predictivo alterado. Porque todo se va quedando en el límite. Es una pesadilla esta topografía, ¿cierto? Sí. No está alterado el ideal, no está alterado el KI, Kmax está bien, la paquimetría no había dicho nada, ¿qué andamos? Normal. La Y, Muy descentrado. no muy, es hasta menos 0.4, descentrada aquí. 0.4 y es 1, ¿no? Es menos 1. Aquí en la posición más, pues, que es de la menos 0.81, ahí sí está muy descentrado. Sí, está muy descentrado, ¿no? Del derecho, Del del izquierdo no izquierdo tanto. no. Entonces, ectasia o no ectasia. A ver, todavía, ¿qué es eso? ¿Para qué hice eso? ¿Para qué son estas líneas? ¿Para qué son esos bastoncitos? Ortogonalidad. ¿Cómo andamos ahí? ¿Ortogonal o no ortogonal? Yo creo que sí. Porque si fijan, no es un moño así muy claro, ¿no? Para eso están justamente los bastones, de donde se va definiendo el eje más curvo. ¿Cuánto es el límite, dijimos, para hablar de ortogonal o no ortogonal? 22 grados, yo creo que está ortogonal. 22 grados. ¿Qué les parece la distribución? Es una línea totalmente recta, ¿no? Se toma como referencia. ¿Cuál es la referencia para la ortogonalidad? Cualquiera de los dos, ¿no? Sí, para la ortogonalidad digo una línea, ¿no? Se Los 22 toma como grados. referencia. Ok, de hacer una línea imaginaria aquí, pues el eje más curvo superior y el inferior. Si yo aquí saco un transportador, esto se das cuenta que es 0,180, está un poquito más sí. abierto. Esto está, no está en 0 totalmente, que está en 8, pero está muy lejos de romperse la ortogonalidad, no está arriba de 22. Debe ser menor de 22 grados. Claro, porque si no vas Arriba y abajo. mientras más te acercas a 90, por ejemplo, sería así, ¿cierto? Así. Tiene que ser más bien abierto. Sí, así. Ok, esto es ortogonal. ¿Qué les parece la distribución paquimétrica? Aquí, la distribución paquimétrica, ¿qué dicen? Y el derecho se ve un poco descentrado. ¿Son enantiomórficas? No. Sí. Sí. Es como un espejo una de la otra, ¿no? Este que es la distribución paquimétrica, ¿tampoco no parece este el espejo de este? O sea, cuando decimos espejo es como si yo tomo este. ¿Sí? ¿Parece que lo desdoblé? Pero no se han definido. ¿Es una ectasia? No, es una ectasia. Ya pasamos casi todo, ¿no? Ortogonal, la Q, Kmax, el punto más delgado, la coordenada, los índices topométricos, el feeling. Tengo más información, seguramente sí, que es un caso difícil. Hasta tomografía les puse, la reconstrucción tridimensional que nos hace el pentacama. O sea, estoy dando toda la información posible. ¿Qué dicen? ¿Todavía no? ¿Nos comprometemos? No, no aceptas. ¿Por qué nadie pidió el Belling? Para eso existe, ¿ah? ¿O no? A ver, ¿qué les parece el perfil de distribución espacial? Pues bien, ¿no? Dentro de las dos desviaciones estándar sigue saliendo alterado el IHD, y algo que no les había platicado del pentacama es que tiene esto. ¿Qué es? El grado de que la tocó no sabe. Es como que la probabilidad. El grado, dice grado 1, grado 2. Les ayuda. No hace la tarea completa. ¿Son 4 grados? ¿Vale? ¿Cuántos grados son? Es que lo platicamos al principio.
Entonces ahí papel como que posible, ¿no? Como posible, o sea, que toma, ni o sea, siquiera gracias. dentro de tu lista. Gracias, ¿no? Ya sabía que estaba en duda, gracias. ¿Qué más? Es que ese es el punto. Este caso es para Ya que nos le va a dijeran ayudar al a- paciente, tráeme un velín. Tráeme un velín, porque para eso existe el velín, para casos como el tuyo. Vamos a ver. Como que el derecho sí, solo es mapa, solo es derecho este. Ajá, bueno, sí se ve amarillo al centro, ¿no? La diferencia. Amarillo que es sugestivo, ¿no? ¿Qué dicen? Fíjense, ¿cuáles son los valores importantes del velín? Vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son? La elevación frontal, ¿cómo está? ¿Normal o falseé el estudio como con mis colegas? No, sí está normal. Sí está normal. La posterior. Pero ¿hasta cuánto es normal en la posterior? Hasta 13.5. Estamos Está en el límite. Estamos en el límite. ¿Cuál otro valor es potente del velín Ambrosio? ¿El ART cómo está? ¿Cuánto debe ser? 339. ¿Y está? O sea, qué pesadilla de caso, ¿no? Las desviaciones. Aquí las desviaciones. ¿Cuáles son las potentes? La de ART, que es de A, la DT, que es la de paquimetría, y la total. ¿Cómo están? En el límite. ¿Qué falta? El otro ojo, ¿no? A ver si por fin. Ojo izquierdo, sigue siendo la misma paciente. ¿Qué dice aquí? Ni posible, ¿no? No se compromete. Manos en las mismas. Déjenme ver si tengo el velín. No está funcionando esto. Aquí está el velín del ojo izquierdo. Son expertos en velín Ambrosio. Vine a interconsultarles qué vamos a hacer. El límite, las elevaciones frontal y posterior están en el límite, se podría decir, ¿no? Bueno, la posterior, la posterior. Acá está, le dijimos que normal hasta 5. Hasta 5, Tiene 7. Si eso me aparece en amarillo, vean el mapa. No brinca como en el ojo derecho. ¿Puede ser subclínico eso? Subclínico. Ajá, va a empezar en el ojo derecho. Pues francamente es subclínico, porque esto yo lo veo en la lámpara y si con tomografía puedo, claramente es subclínico, ¿me explico? O sea, clínico es que en la lámpara lo diagnostico. Entonces esto seguro es subclínico, a la lámpara no voy a encontrar nada tan sugestivo. Si siendo muy exhaustivo en la topografía no doy luz, ya, o sea, ya me cansé de ver mapas, valores, y no se define, ¿cierto? ¿Qué más les gustaría ver de ella? ¿Cuánto mejor? La refracción. La refracción, ayudarlos con la clínica, porque si tiene reflejos en tijera, algo, ¿no? Ya estamos exprimiendo el caso porque, oye, se supone que te traje la mejor topografía, el módulo de ectáseas, el experto, y ¿qué pasa, no? Porque sí, esta paciente consulta para cirugía refractiva, quiero decir, hablamos de un nicho de pacientes que no tienen ectasia, pero están viendo si se pueden operar. Si no le voy a causar una ectasia post-NASIC por tocar un caso límite, ¿no? Porque probablemente con esta información consensemos que no tiene una ectasia coronaria, ¿verdad? Pero de eso a hablar, si es apta para una cirugía, les voy a dar un poquito más. ¿Qué hice? Bueno, vamos a preguntarle, no a un experto, a 10 expertos, ¿no? Que aquí está, a ver, cirujano, ¿cuántos entrevisté? 8. Ahí están las iniciales. La pregunta, ¿se opera o no se opera? Entonces, primero, ¿se opera? Sí.
por cierto, RK, no es el tema, ya que quieran con gusto. O sea, la cirugía refractiva es una gama muy amplia de cirugías. Que esto sería el paso a seguir acá, ¿eh? O sea, ¿cuál de las cirugías que le puedo ofrecer es la más segura para un caso así, si es que resolví operar? Entonces, sí, no lo opero, sí lo opero para acá, sí lo opero por la, sí lo opero, soy yo, sí lo opero, no, sí. O sea, ni aquí salimos de la torona, ¿verdad? O sea, no es el vecino, ¿no? Es gente que se dedica a esto de años. O sea, los dejo a su consideración. Ya lo operé, ¿eh? Ya lo operé, está muy pendiente, no pasó nada. Ahora. Como les dije hace rato, son pacientes que todavía me alcanzan vivo, si hubiera algún problema. Pero bueno, si se fijan, Pentacam comparativamente más complejo que Obscan, pero sigue siendo una complejidad accesible, ¿eh? O sea, si se lleva un método, yo creo que el grueso de lo que ustedes van a interpretar son topografías de Obscan. Creo que tienen buen respaldo con esto, hay que buscar en un Obscan. El día que les llegue el Pentacam, pues no les tiembla el suelo, más o menos, ¿saben? Verán que algún paciente quiere más información, repite la topografía, hasta un Belín, ¿no? Y son estudios muy potentes para discernir sí o no, pero con toda su potencia ya ven que hay casos que si los mandáramos a ser complejos no nos quedan tan bien, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, yo les diría lo que les estoy diciendo sobre la charla, cuáles son los que tienen que ver con más detalle, que tienen buen valor predictivo, tienen buena sensibilidad, especificidad, buen área bajo la curva, y sepan que el Pentacam cuenta con un módulo especial de énfasis que es el Belín. ¿De acuerdo? Esto lo dimos para el Obscan, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Como les platicaba, hay topógrafos como el Cassini, como el Galilei. Es perder tiempo, es atiborrar de información. Si algo se van a enfrentar, es a esto. Y al final del día alcanzan a ser hasta cierto punto equiparables, ¿no? No les van a traer valores inexistentes. Allá también leen K1, K2, punto más delgado, en qué coordenadas, la excentricidad en coordenadas polares, etc. ¿De acuerdo? Pues si no tienen ninguna duda, es más o menos lo que hacemos con la topografía y las ectasias corneales. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues si no tienen alguna pregunta, alguna duda para el doctor, aprovechen antes que se vaya. De todas formas, cualquier duda me mandan un correo, yo con gusto lo que buenamente les pueda ayudar en el área de competencia oral. Este es el correo si quieren apuntar. ¿Listo? Listo. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos al doctor. No, bueno. Pues es un tema